está llegando con su hermano Leo Encarnación. Bien, como cada viernes es un placer inmenso para nosotros y para mí compartir con todos ustedes lo que es la palabra de Dios. Siempre como cada viernes tenemos esta oportunidad en este espacio, tu telediario, para transmitir a ustedes la hora está llegando. Yo soy su hermano Leo Encarnación y es para mí un honor aquí hablar de lo que es el Señor Jesucristo y las cosas que Él ha establecido en la tierra a través de su propio cuerpo, su sacrificio cada día, y viene ante nosotros para cambiar nuestras vidas. Hay una norma, hay un nombre que es sobre todo nombre, y le damos gracias al Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, porque nos ha permitido un día más compartir con aquellos amigos que están del otro lado la palabra de Dios, nuestro Dios y nuestro Salvador. Pongan su fe en Él, porque no hay otro nombre debajo de los cielos en quien haya salvación. Gracias, Señor, por esta hora. Pues, hay una norma que tenemos que todos conocer, la norma que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y conocemos la palabra norma. Las normas se exponen a través de los decretos para que vivamos una vida de acuerdo a un lineamiento que establece un Estado o una nación. Pero Cristo estableció una norma a través de nosotros, a través de Él, para que nosotros repliquésemos esas normas que el Señor ha establecido en la ley. Y hablando Pablo, el apóstol de las naciones, a través de la carta a los filipenses, específicamente Filipenses 3:16, sin embargo, continuamos viviendo según las mismas normas que hemos alcanzado. Nosotros hemos alcanzado una norma que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hablándole nuevamente Pablo, a la segunda carta a Timoteo, ya que Pablo iba a partir de esta tierra, pues vuelve y le dice en la segunda carta a Timoteo 1:3 y le dice: retén las normas de la sana palabra que has oído de mí en la fe, el amor en Jesucristo. Pues nuestro Señor ha establecido normas claras a través de su palabra. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos vayamos edificando, para que nuestro cuerpo, como dice Romanos 12, versículo 1, vayamos creando a través de esas normas que ha establecido el Señor, que son normas de vida, porque la centralidad de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos siempre que hablar de la centralidad de nuestra persona más importante del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y trajo el Evangelio de salvación a toda raza, nación y lengua, para que seamos diferentes a los demás. Y a través de la historia sabemos y hemos escuchado lo que no conocen, porque todo lo que aprendemos a través de la historia, desde nuestro comienzo, nuestra formación, a través de la familia, que nosotros aprendemos las cosas por experiencia. Pues, también en ese transcurso de ese diario vivir, tenemos que buscar y andar bajo la norma que Dios estableció a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la imagen misma, la sustancia misma de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, que aunque no lo veamos, Él está ahí, patente y latente en nosotros. Él está ahí y cada día quiere establecer en nosotros esa ley que dictó desde el principio, para que nosotros andemos en comunión con su Hijo, porque nos lo dio como ofrenda y sacrificio, para que nosotros no tengamos que vivir la misma experiencia que vivió nuestro Señor a través de la historia. Pues, y dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentáis vuestro cuerpo
en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues, haciendo un desglose o hablando lo que significa culto racional, que habla el apóstol Pablo también en la carta a los romanos, nos dice, ¿y qué es culto racional? Bueno, vamos a darle una pincelada, porque ¿qué es el culto racional? Tener un diario vivir a través de una conciencia limpia, sana, que viene a través de este evangelio. Y Pablo nos insta que andemos como anduvo Enoc, que de sus generaciones duró 375 años y luego partió con Dios. ¿Por qué? Porque anduvo Enoc conforme a la voluntad de Dios. Cuando ustedes escuchan que una persona anduvo con Dios, fue porque anduvo bajo las normas de Dios, a través de las Escrituras, a través de su mandato que Él le da al hombre, a través de su soberanía. Tenemos que escuchar cuando el Señor nos da unas normas que es para el bienestar de nosotros, porque Dios es Dios. Tú sin Dios nada tienes. Por eso Dios es, el que tiene a Dios lo tiene todo. Pero si no tenemos a Dios, tú no tienes nada. Si tu casa no está a Dios, es una casa vacía. Esa casa, si tú no tienes la presencia del Dios Todopoderoso que se manifiesta a través del Espíritu Santo, esa casa está desordenada y está vacía. Entonces, ¿qué es nuestro culto racional? Es andar conforme a las normas de Dios. Por eso, cuando nos vamos a Hechos, en su capítulo 19, vamos a dar algo de eso. Pues, entonces, ¿quién anduvo conforme a Dios, a sus normas? Anduvo Enoc, pero anduvo Elías. Porque fueron hombres que anduvieron con Dios y por eso Dios fueron traspuestos. O sea, no vieron muerte como otros seres humanos. Fueron traspuestos. Cuando usted aquí en esta tierra, ustedes lo que son hombres que le sirven a Dios, hombres santos, y los que andan buscando la presencia de Dios, que debemos de buscarla todo, esa presencia del Dios Todopoderoso, debemos de tomar una parada y reflexionar. Y como dice Tomás Gordon, un psicólogo, tenemos que ser asertivos, buscar. No debemos ser ni agresivos ni pasivos, pero ser asertivos. Buscar lo que en un momento nos va a traer paz. Mire, el hombre no tiene paz en esa tierra si no tiene a nuestro Dios Todopoderoso. No crea que si usted no vive de acuerdo a las normas que estableció Dios y se hizo manifiesta a través del Señor Jesucristo, usted va a tener paz. Y el autor de la carta a los romanos, como la segunda carta a Timoteo, que escribe esta carta porque ya iba a partir y era necesario que ese ministerio lo dejara a cargo de Timoteo, fiel colaborador de él, como Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, donde también vamos a hacer un breve comentario en este devocional que damos cada viernes aquí. Entonces, iba a partir. Pero también en la carta a los Filipenses, que habla, es una carta que todo hombre de Dios tiene que leerla porque tienen buenas explicaciones. Porque Pablo escribía sencillamente para en un momento hubiera una fácil lectura, aunque algunas cartas, como dice Segunda de Pedro, son difíciles de entender. Pero lo hacía de una manera sencilla, porque era un hombre, como dice su nombre, Pablo, pequeño. No sé por qué en ese momento se cambió el nombre, pero sabemos que
En la antigüedad esos hombres tenían dos nombres, Ismael, que tenía doble ciudadanía. Tenemos que tener claro eso. ¿Por qué es bueno vivir en las normas? ¿Qué es bueno? Porque debemos de andar como Dios quiere que el hombre ande, como anduvo Enoc, como anduvo Elías. Y cuando nos vamos a Hechos de los Apóstoles, uno de los colaboradores de Pablo, Lucas, que fue muy preciso a redactar esta carta y la que lleva su nombre, dicen que es una misma obra, pero esta obra es precisa. Los acontecimientos que se redactan aquí en esta historia son precisos, se han comprobado científicamente a través de la arqueología. Y pues dice aquí en Hechos 4, en su verso 19, dice: mas Pedro y Juan, respondiéndole, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Entonces, ellos fueron testigos presenciales y anduvieron plenamente con Dios todo ese momento. ¿Preciso que nosotros obedezcamos a ustedes? No. Por eso es que cuando ellos están delante de ese concilio, tienen una amenaza. Ajá. ¿Pero por qué le dice juzgar a ustedes? Porque solamente tiene potestad de juzgar a una persona, aquella que es un juez o un tribunal. Puede juzgar. Pero eso es a nivel terrenal, porque el único que tiene derecho a juzgar al hombre es Dios. ¿Por qué? Porque puede examinar tus pensamientos. El único que tiene acceso a los pensamientos del hombre y escudriña hasta lo espiritual tuyo es el único Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso. Por eso el salmista dice: lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos. Salmo 119, 105. ¿Y por qué le dice así? Emite un juicio. Tú, Aná, Caifás, que me están juzgando, que quieren que no prediquen ese nombre, emitan un juicio en contra de lo que yo estoy diciendo. Digan si estoy fuera de la ley. Digan si lo que estoy diciendo agrava la ley, o qué artículo hay en la ley que ustedes tienen, porque ellos eran representantes en ese tiempo de esos pueblos, representantes a nivel religioso, representantes del pueblo a nivel político. La alta de esa élite, o sea, los hombres más importantes en ese sector, donde unos tenían hombres para que le limpiaran el camino cuando iban caminando, porque se sentían más religiosos que todos, como se aplica a veces en estos tiempos. Pero Dios no vino a buscar cara a este planeta. De hecho, manda a Noé, el primer predicador de justicia, pero también cuando el hombre no tempera el llamado que el Señor hace, ¿qué hace? Manda a su hijo. Y hay una parábola. Gustaría tener mucho tiempo para poder explicar y desglosar, para que disfrutemos esta lectura, porque son ricas, no solamente en información, sino que nos pueden llevar a la salvación. Pues, juzguen ustedes si yo he hecho algo que quebranta la ley, porque la palabra dice que todo lo que andamos conforme al Espíritu, no hay ley para nosotros, porque andamos según como anduvo nuestro Señor Jesucristo en todo el tiempo, desde que comenzó su ministerio público, y agarró a estos hombres y los enseñó a predicar, para que en otros momentos llevaran esa buena noticia que aprendieron de Dios a través de ellos nosotros, como nosotros que fundamos en lo que otros ya han fundado. Amados hermanos, encarnecidamente le pedimos a Dios en este momento
y a todos los que están viendo este programa, que toman un minuto para ver este espacio, que reflexionen, lean la palabra de Dios, lean la Biblia. El Señor Jesucristo le dijo, busquen, que en ella aparece a ustedes que está la verdad. Y la verdad es Cristo, la norma de vida es Cristo. Por eso ese apóstol que en un momento negó al Señor, dijeron ellos, pero obra manifiesta es esta que han hecho estos hombres. Y era notorio ante el pueblo las obras manifiestas que hicieron con un hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, que mendigaba cada día 40 años de edad, inmóvil, que una mejor explicación puede dar una persona que se autopeda de cómo estaba ese hombre 40 años inválido y después salir bailando y cantando delante del templo, delante de aquellos que lo veían cada semana parado en esa puerta de la Hermosa donde estaba esa iglesia. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le siga guardando. Todo problema que ustedes tengan, déselo al Señor. Vengan ante Él y díganle al problema lo grande que Dios. No le den al problema. No tengan miedo al problema, porque Él es grande y poderoso y le va a dar solución, porque Dios lo puede todo. Por eso es que, como dice el salmista, después que ellos fueron y hablaron lo que hicieron, y citan ellos el Salmo 2, ¿y por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. Pero Dios tiene el control de todo. Ese Salmo 2 deben de conocerlo, porque se pueden amotinar lo que ustedes quieran, pero si vivimos la norma que el Señor estableció a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viviremos una vida plena y seremos de buen testimonio delante de los hombres, porque somos hombres que llevamos las normas de su Hijo amado. Bueno, nos pueden seguir sintonizando mañana en la mañana, nos pueden ver por todas las redes sociales. También pueden en estos días sintonizarnos a través de YouTube. Hoy estuvieron con ustedes, estuvo Luis hablando de los deportes y el acontecer del día a día, y estuvo su hermano Leo Encarnación. Saludo a los hermanos que están aquí, que Brian siempre está atento a las cámaras, y al máster que está del otro lado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y hasta luego.